Para ustedes, para mí, para todos los que escuchen este mensaje. Amén. Así les voy a pedir que abran su Biblia en San Lucas 19. Amén. San Lucas 19. Vamos a dar lectura en San Lucas 19 del 1 al 10. Amén. Sí, les voy a pedir que se pongan de pie. Amén. San Lucas 19 del 1 al 10. Amén. Amén. Así vamos a dar lectura en esta hora. En el último versículo, en el 10, nos unimos. Amén. Dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que, amén, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Todos juntos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Así en esta hora, hermanos, vamos a hacer una oración. Hay que pedirle a Dios que quite cualquier distracción, cualquier cosa que esté en nuestra mente perturbando y que quiera ser impedimento para escuchar la palabra de Dios. Amén. Así vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Padre. Nos presentamos en esta hora delante de ti. Te queremos agradecer por permitirnos llegar a tu casa, Padre. Venimos con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Ya te adoramos, Padre, en las alabanzas. Te queremos seguir escuchando, Padre. Que tú hables en esta hora nuestras vidas, Padre. Que no sea palabra mía, sino tuya, Padre. Que seas tú, Padre, dando a cada corazón lo que necesita, Padre. Habla a cada uno de mis hermanos que está aquí, a cada joven, Padre, que está escuchando este mensaje. Que sea tú, Padre bendito, obrando en sus vidas. Te pido, Padre, que quites cualquier distracción, Padre, cualquier nerviosismo, cualquier cosa que quiera impedir el compartir tu palabra, Padre. Habla tú, Padre. Di tú tu palabra, lo que quieres hablar a sus vidas, Padre amado. En el nombre tuyo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga en esta hora. Yo al mensaje que en esta hora les traigo, lo titulé: Jesús es mi amigo y también es el tuyo. Amén. Creo que esta historia de Jesús y Zaqueo ya muchos de nosotros lo conocemos. Amén. Ya es una parte de la Biblia que en muchas ocasiones nos han predicado acerca de esto que pasó entre Jesús y Zaqueo. Amén. Creo que todos nosotros tenemos amistades. Nosotros somos seres sociables, llegamos a tener amistades, y algo que nos debemos de preguntar siempre es qué tipo de amistad somos nosotros para nuestros amigos. Amén. ¿Qué tipo de amistad le brindamos a nuestros amigos? ¿Qué tan buenos amigos llegamos a ser? Amén. Porque para tener una amistad verdadera, realmente ser amigos, hay que primero meditar cómo somos con las personas que nos rodean. Amén. Debemos de tomar en cuenta qué tipo de amistad nosotros llegamos a brindar. Y en esta tarde sobre esto va a tratar la predicación. Cómo Jesús logró ser amigo de Zaqueo de una manera especial.
Y durante este mensaje te voy a presentar a un amigo muy especial que a lo mejor no te has dado cuenta que tienes, o a lo mejor no te has dado cuenta qué tipo de relación tienes con él, pero es tu amigo, amén. Y en esta tarde hablaremos de Zaqueo. Acerca de la historia de Zaqueo, sabemos que él era jefe de los publicanos. Su oficio, lo que a él se dedicaba en ese tiempo, era un recaudador de impuestos. Amén. En ese tiempo de la antigua Roma y todo ese tiempo, sabíamos que los recaudadores de impuestos los tenían denominados como personas corruptas, que se podían hacer ricos fácilmente al momento de ocupar ese puesto. Amén. Se conocía que ocupaban ese puesto y al poco tiempo podían tener grandes riquezas, podían tener casas ostentosas. Se notaba que su estatus social cambiaba, amén, al momento de ocupar ese tipo de puesto. Y esto era lo que había pasado con Zaqueo. Al inicio dice que en el versículo 1 que él era jefe de los publicanos y rico. Era una característica de Zaqueo. Otra característica de Zaqueo es que era una persona de pequeña estatura, amén. Y sabemos que personas que tienen mucho dinero, que son ricos, a veces no pueden llegar a tener amistades, amén. Y más en el tiempo de Zaqueo, en el cual eran señalados las personas que eran recaudadores de impuestos. Yo siento que a lo mejor Zaqueo no podía tener grandes amistades, o no tenía con alguien con quien poder platicar, con quien poderle contar sus cosas, porque por todo la gente que lo rodeaba era juzgado o era señalado por el puesto que él tenía. Pero considero que también Zaqueo no era algo como que le afectara al 100%, porque él seguía teniendo ese puesto. A lo mejor él sabía que no podía contar con un amigo que un lunes en la tarde podía salir a tomar café con él, a contarle lo que le había pasado. No podía salir con alguna amistad a pasear, a dar una vuelta, porque no contaba a lo mejor con ese tipo de amistades, por el señalamiento de la gente y por a lo que él se dedicaba. Dice que también se consideraba este tipo de personas estafadoras, que a veces su trabajo era recaudar los impuestos, pero ellos recaudaban más de lo que se les pedía, o llegaban a ser corruptos. Si ya habían pasado por una casa a recaudar los impuestos, ellos volvían a pasar y les quitaban más de lo que ellos deberían, esa familia debería de entregar, amén. Y como les decía, quiero pensar que Zaqueo no tenía amistades. Y me supongo que un día él se levantó como de costumbre, él salió a la ciudad de Jericó, iba pasando, y en eso empieza a ver que se corre la voz de que viene alguien. Él a lo mejor pensó, viene alguien importante, porque la gente empezó a salir, se empezó a hacer un tumulto, y él, por su pequeña estatura, a lo mejor él no veía quién venía. A lo mejor él tenía esa duda, a lo mejor él no se acercó porque sabía que era Jesús, sino por la duda, por saber quién era esa persona importante. ¿Por qué? Porque él a lo que se dedicaba era rodearse de gente de dinero, a lo mejor personalidades importantes, como podemos ver ahorita. Los famosos tienen riqueza, y si ven que alguien tiene muchos seguidores, que ya llegó al 1,000,000 en Instagram, todo eso, pues se pegan a esa celebridad, ¿no? ¿Para qué? Para que su fama aumente más. Y ahí en la Biblia no menciona que Zaqueo dijo, ay, viene Jesús, voy a llegar a conocerlo, ¿no? Simplemente dice que él iba pasando y vio una multitud, y él quería ver quién era la persona que venía, pero por su estatura no lograba ver. Amén. Y él, a través de ese interés que tenía por saber quién era la persona que venía, dice en el versículo 4,
Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo era alguien inteligente. Yo digo que también por algo estaba ocupando ese tipo de puesto, ¿no? Porque no creo que a lo mejor algunas personas que no conocen de finanzas les iban a dar ese tipo de puestos, ¿no? Porque él a lo mejor llevaba la contabilidad, él checaba que yo veo en ocasiones de personas que estudian contaduría que dicen que el pasivo, activo y tantas cosas, ¿no? Relacionadas a esa carrera, y yo supongo que él era alguien inteligente, y él cuando vio ese accionar de la gente y que sabía que por su condición de ser pequeño no iba a poder ver, él dijo, ¿cómo puedo ver a la persona que viene? Y dicen que vio un árbol y él se subió. Supongo que Jesús venía caminando entre toda la gente y pues una gente normal va pasando entre mucha gente y no se pone a ver qué hay arriba o ni logras ver por dónde camina, porque es tanta la gente que a lo mejor está junto a ti que tú no logras ver. Pero Jesús no era cualquier persona que iba pasando por ahí. Jesús sabía cada una de las personas que estaban en esa multitud, amén. Jesús ya sabía que Zaqueo iba a estar en ese árbol, amén. Y a lo mejor Zaqueo, pues él nada más por intriga, a veces nosotros vemos mucha gente reunida y vamos de chismosos a ver como que qué será que está pasando o qué estarán dando, ¿no? Porque yo lo veo mucho ahora en los tiempos de campaña, que llegan repartiendo algo, ¿no? Y se acumula la gente, ¿no? Y a veces uno sale, pues, ¿qué pasó, no? Y ya uno ve que a lo mejor están repartiendo algún tipo de despensa, ayuda, cualquier cosa, ¿no? Entonces Zaqueo por curiosidad subió al árbol y vio que venía Jesús. Cuando en eso Jesús viene caminando en esa multitud, dice que Jesús llegó justamente donde estaba ese árbol y dice que miró hacia arriba. Jesús sabía que se iba a encontrar con Zaqueo. Como les mencionaba al inicio, a lo mejor Zaqueo ese día se levantó como de costumbre, pero hubo una variable en su día. Hubo algo diferente que a lo mejor él no veía y él se acercó a conocer qué era. Jesús ya tenía el plan de que iba a conocer a Zaqueo y que iba a cambiar su vida, pero Zaqueo a lo mejor no lo tenía contemplado. Muchos de nosotros a veces comenzamos un día normal y no sabemos lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Nosotros nos levantamos en ocasiones, hasta es una rutina, me levanto, me hago desayunar, en lo personal, no, me levanto, me hago desayunar, me pongo a hacer qué hacer, ya de ahí me siento con mi mamá y mi hermano, en la tarde sé que llega mi papá, después en la noche pues ceno y todo lo normal, ¿no? Pero ese día era especial para Zaqueo y él no lo sabía. Ese día era especial, iba a ser un cambio para su vida, pero él no lo tenía contemplado. Y hermano, así en ocasiones Dios es con nosotros en nuestros días. Tenemos un día normal, pero no sabemos que en ese día vamos a ser cambiados por Jesús. Cuando yo me acerqué, llegué a la iglesia aquí por primera vez, fue un domingo normal para mí. Para mí fue un domingo normal. Yo estaba en mi casa, pero tenía algo Dios para mí. Sabía que ese domingo mi mamá iba a llegar por mí y me iba a traer a este lugar, amén. Y recuerden ustedes ese día especial en el cual Dios los llamó, amén. Recuerden ese día en el que ustedes no tenían planes específicos y Dios llegó, los miró como a Zaqueo. A lo mejor nosotros no estábamos arriba de un árbol, podíamos estar entre la multitud donde cualquier persona podía pasar por desapercibida, pero Jesús te habló y te miró y te dijo que vinieras con Él porque iba a llegar a tu casa, amén. Considero que Zaqueo fue muy afortunado porque sabíamos que su manera de vivir pues no era la correcta, amén. A lo mejor habían personas ahí
que llevaban una vida en santidad, conocían de Dios, pero más adelante Dios demuestra por qué específicamente llamó a Zaqueo. Amén. Muchos a lo mejor se molestaron cuando Jesús señaló a Zaqueo y le dijo que iba a ir a su casa. Amén. Muchos a lo mejor pensaron, pero ¿cómo es posible que va a ir a la casa de Zaqueo? ¿Cómo es posible que Jesús vaya a entrar a esa casa? Amén. Y en ocasiones al principio les preguntaba que cómo nos consideramos con nuestras amistades. Amén. Porque en ocasiones podemos ver la vida de nuestras amistades. Como somos amigos nos contamos todo, ¿no? Y ya sabemos qué tipo de vida tiene cada uno de nuestros amigos. Y en ocasiones, en vez de darle un consejo o de motivarlo, a veces lo criticamos, ¿no? De que, ay, fíjate lo que anda haciendo fulanita, ¿no? O tal cosa. A veces cometemos el error de hacer esos comentarios, ¿no? Y también les comentaba que qué tipo de amistad llegamos a brindar. Jesús no llegó a brindar una amistad cualquiera con Zaqueo. Y eso sabiendo la vida que llevaba Zaqueo. Amén. Jesús llegó con una amistad de cambio, llegó a aportarle algo a Zaqueo, llegó a no juzgarlo, pero sí a hacer un cambio en él. Amén. Y tal vez nosotros en ocasiones, aún conociendo la palabra, porque puede llegar a pasar, no le aportamos algo a nuestras amistades que no conocen de Cristo. Porque como sabemos que no conocen de Cristo, en ocasiones pues se nos olvida hablarle de Jesús, ¿no? De que nosotros queramos ver un cambio en ellos, amén. Pero Jesús, como les comentaba al inicio, el tema era Jesús es mi amigo, Jesús es tu amigo, amén. Si Jesús en mi vida es mi amigo, yo quiero que Jesús sea el amigo de Edwin, el amigo de Mayra, el amigo de cada uno de los hermanos que está aquí, el amigo a lo mejor de mis amistades que no conocen de Cristo, pero no porque ellos no conozcan de Cristo, no tienen como esa oportunidad de conocer a Jesús, amén. Y llega un momento en el cual vamos a leer en San Lucas 19:5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús iba pasando, ve a Zaqueo y le habla por su nombre. Zaqueo nunca había visto a Jesús, amén. Nunca hubo momento de presentación, de decirle, yo me llamo Zaqueo, ni Jesús le pudo comunicar su nombre a Zaqueo. No había una relación entre ellos, amén. No existía alguna relación entre ellos. Era la primera vez que Zaqueo conocía a Jesús, amén. Y lo más hermoso es que Jesús llega y le habla por su nombre. Dicen que el sonido más dulce para un ser humano es el de su propio nombre, amén. Jesús, yo cuando estaba leyendo todo esto me emocioné mucho, hermano, porque yo me remonto a ese tiempo y me veo yo en el lugar de Zaqueo, amén. Me veo a lo mejor en ese lugar tomando el puesto de Zaqueo, pero yo no era una recaudadora de impuestos, yo tenía a lo mejor mis pecados diferentes a los de Zaqueo, ¿no? Y me imagino que llega Jesús, me ve arriba de un árbol y me dice, Fernanda, me habla por mi nombre, amén. Sabemos que la gente normal nos ve en la calle, no sabe nuestro nombre porque no tenemos una relación de amistad, amén. Pero a través de Jesús, que era Dios, a través de Jesús, Dios le habla a Zaqueo y le habla por su nombre. Es como si llega Jesús, nos ve aquí y nos dice Mayra, la hermana Betty, nos empieza a hablar por nuestro nombre. Creo que yo me impactaría que Jesús dijera mi nombre, amén. Que dijera Fernanda, prepárate, haz esto porque voy a ir a visitar tu casa, amén.
yo me imagino que yo correría a mi casa a limpiarla, sacar todo polvo, lo que hubiera, porque sé que Jesús me habló a mí, me dijo que va a ir a mi casa, amén. Y Jesús en esta hora nos está hablando por nuestro nombre, amén, hermanos. Nos está hablando por nuestro nombre y nos está diciendo que Él va a venir a visitarnos a nuestra casa, amén. A lo mejor no va a ser nuestra casa física, amén, pero va a ser en nuestro corazón, amén. Y al visitarnos en nuestro corazón, debemos de pensar cómo tengo yo mi corazón para que Jesús venga y lo visite, amén. ¿Será que tengo unas cuantas ahí medias telarañas, polvo? No sé, lo tengo lleno de cosas que si entra Jesús se va a infartar, va a decir, Dios mío santo, amén. Debemos de estar conscientes de eso. Nuestra casa, sabemos que el cuerpo es el templo de Dios, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nos sentiríamos a gusto como ahorita estamos, que llegue Jesús y entra a nuestra casa? Tenemos que meditar cómo estamos nosotros. Y Jesús no llegó a juzgar a Zaqueo, Jesús no llegó a señalarlo, no le dijo, tú que eres a lo mejor un corrupto, estafador, ¿qué haces aquí, no? Y creo que no era el único que había en la multitud en esa condición, ¿no? Pero les comentaba que Jesús ya tenía algo predestinado para Zaqueo, amén. Y sabiendo que Zaqueo, estando en la multitud, nunca le gritó, Jesús, estoy aquí, o Jesús, voltéame a ver. Su intención no era conocer, saludar a Jesús, él solamente se acercó ahí a ver, amén. Pero Zaqueo captó la atención de Jesús. Y es algo aún más hermoso porque se imaginen que nosotros captemos la atención de Jesús. Jesús tiene tantas cosas que hacer, Dios tiene tantas cosas que hacer y que llega un momento en el cual captemos la atención de Jesús, que Él ponga su mirada en nosotros y quiera escuchar de nosotros porque Zaqueo sabía que Jesús iba a entrar a su casa. Y supongo yo que cuando Jesús entró a su casa, imagino que Zaqueo aprovechó, dijo, no, pues alguien que se interesó en mí sin que yo lo buscara, sin que yo le hablara, él simplemente me vio y le interesó tener una plática conmigo. Con simplemente verme, se interesó por mí. Y me supongo que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, ellos pudieron haber platicado de muchas cosas. A lo mejor Zaqueo aprovechó y dijo, veo un amigo en él, veo a alguien que puso interés en mí. Y él se pudo haber desplayado platicando todo lo que a lo mejor no le podía compartir a una amistad porque él no podía tener la oportunidad de tener amigos. Y cuando Jesús a lo mejor escuchaba todo lo que le platicaba a Zaqueo y todo lo que Zaqueo tenía para comentarle, yo digo que Jesús vio su corazón en el fondo, sabiendo todo lo que había hecho este personaje. Jesús sabía que Zaqueo necesitaba de él, que en el fondo todo lo que él había cometido no importaba porque ese personaje necesitaba de él, necesitaba de que conociera a un Dios que no lo iba a juzgar, que quería cambiarlo, que quería amarlo, que quería ponerle atención a él, amén. Y en especial fue un momento en el cual Jesús lo cambió todo. Ahí no cuenta en la Biblia cuántas horas pasó Jesús en la casa de Zaqueo, amén. No cuenta qué tanto platicaron, que Zaqueo le comentó, pero fue solamente un momento que Zaqueo tuvo con Jesús para que lo pudiera cambiar todo, amén. Y dice que al ver esto, vamos a leer en el 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amén.
nosotros les comentaba que podemos llegar a juzgar a otras personas que sabemos que su vida no anda bien, amén. Pero Jesús no se puso a ver en eso. Jesús no tomó a lo mejor en cuenta los murmullos que escuchaba de Zaqueo. Él lo quería conocer, tener un encuentro entre ellos dos, amén. Él no se dejó guiar por algún comentario malo que hicieron de Zaqueo. Jesús ya lo conocía, Jesús ya sabía la vida de Zaqueo, Jesús ya sabía a todo lo que se dedicaba. Pero él no se puso a ver lo que murmuraba la gente, él no se puso a ver lo que podían comentar mal de él. Dice en el 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Podemos ver que al momento de que este hombre platicó con Jesús, le contó todo eso, me supongo que Zaqueo, él pensaba, ¿cómo es posible que Jesús esté viniendo a mi casa con todo lo que yo he hecho? Y muchos así estamos en ocasiones, o estuvimos, no nos acercábamos a Jesús, o nos sentíamos indignos de poder venir a la iglesia o de buscar de Dios, porque pensamos todo lo que yo he hecho, amén. Todo lo que yo he hecho, y cómo es posible que a lo mejor yo un domingo voy a ir a la iglesia si yo sé mi condición. Pero es que esa condición estás en lo correcto, sí, has hecho cosas que a lo mejor no son agradables a Dios, pero esa condición te la estás poniendo tú mismo, amén. Porque Jesús aquí nos demuestra que aún sabiendo todo lo que Zaqueo había hecho, él no lo juzgó, él lo estaba recibiendo de corazón. Y si tú a lo mejor tenemos cosas que aún no hemos sacado, que todavía nos atormentan, que es el enemigo que nos quiere poner cosas en nuestro caminar en Jesús para que no avancemos. Jesús te dice, no importa con lo que tú vengas, pero ven a mí, amén. Si tú estás dispuesto a venir a los pies de Jesús, a los pies de Cristo, Él va a hacer un cambio en ti como lo hizo en Zaqueo, amén. Él va a hacer un cambio extraordinario en muchas cosas en ti. Dios te va a quitar esas cargas que tú tienes. A lo mejor Zaqueo se sentía con tanto estrés de saber que no podía confiar en muchas personas. Supongo que con las personas que hablaba era con sus mismos trabajadores, con los que él hacía sus juntas para recaudar los impuestos. Y eso, él sabía que a lo mejor tenía esa relación porque él era el jefe y ellos eran sus trabajadores. Amén. Y Jesús lo que quiere hacer contigo es un cambio verdadero. Él quiere quitar las cargas, quiere ser tu amigo, amén. Pero un amigo incondicional, un amigo que en los momentos que tú estés pasando algo que sientes que no te deja avanzar, puedes entrar a tu habitación, arrodillarte, platicar con Dios, y Él va a dar un consuelo y una respuesta a lo que tú estés viviendo, amén. A lo mejor tenemos amistades y les contamos nuestros problemas y les contamos cómo nos sentimos, y ahí a lo mejor te puede dar una palmadita y no, pues todo va a estar bien, amén. Y ya a veces yo le he visto en los memes que a veces dicen, ay, me siento mal, y ahí aparece tu amigo, ay, pues siéntete bien, y ya dicen, ay, ya se me quitó el problema, amén. Pero no es así, porque sabemos que aunque hay amistades que están ahí para ti, y a lo mejor tienes amistades que son cristianos y sí te van a poder dar una palabra que está en la Biblia, te puede dar una palabra de aliento, te puede escuchar, pero y después cuando tienes otro problema, a veces hasta te puedes llegar, no, pues ya no le voy a ir a contar esto a tal persona porque a lo mejor ya se incomoda, que cada problema que tengo corro a tal persona, ¿no? Pero Jesús es ese amigo incondicional, es el amigo que yo les quiero presentar en esta hora, que Él nunca se va a cansar de ti, amén. Él nunca te va a decir, no, es que hoy no tengo ganas de escucharte, la verdad, no, es que hoy
no tengo tiempo para ti, amén. O no, es que hoy ando ocupado, voy de salida ya, amén. Es el amigo incondicional que Él se está presentando ante ti, te está hablando por tu nombre y quiere entrar a tu casa, quiere entrar a tu corazón, quiere saber qué es lo que estás pasando, lo que estás viviendo, amén. Y dice que en la Biblia nos dice que alguien le dice a Zaqueo que tenía que, en la Biblia no nos dice que a Zaqueo le dijeron, oye, tienes que arrepentirte si vas a conocer a Jesús, o hoy va a pasar Jesús por aquí, pero primero te tienes que arrepentir, o primero tienes que devolver lo que has robado. No, en la Biblia no nos menciona que le pusieron condiciones a Zaqueo para conocer a Jesús, amén. Pero él, su corazón, al conocer a Jesús, pudo a lo mejor romper esa carcasa que tenía, esa dureza que había en su corazón. Y a lo mejor sin que Jesús le dijera algo, simplemente ese momento que tuvo de comunión con Jesús, ese momento de saber que tenía alguien ahí a su lado que lo estaba escuchando, dijo, a lo mejor a este hombre yo le importo. A lo mejor a esta persona que está aquí delante de mí me aprecia porque vino a mi casa, y sabemos que a nuestra casa no metemos a cualquier persona, amén. A nuestra casa metemos a personas que son importantes para nosotros, que apreciamos y que queremos, amén. Porque en la casa es como nuestra intimidad, ¿no? Lo que tenemos como familia. Y sabemos que Jesús quería entrar a eso, quería entrar, que Zaqueo tuviera una intimidad con Él en ese momento, amén. Que tuviera esa amistad con Él. Por eso le dice que iba a entrar en su casa, amén. ¿Cuántos de nosotros queremos que Jesús entre a nuestra casa? ¿Cuántos queremos que nosotros entremos en esa intimidad con Jesús? Amén. Y a lo mejor yo les comentaba una característica de Zaqueo, que era bajito, amén. Y en ocasiones esa estatura bajita o ser bajita no es una característica física de nosotros, ¿no? Bueno, puede ser que algunas personas pues sí Dios los hizo en tamaño petit, en tamaño chiquito, pero Jesús no hablaba a lo mejor de esa condición física, o no nos habla de una condición física de estatura, pero podemos estar en la condición espiritual chiquitos, amén. Podemos llegar a estar pequeños, podemos estar bajos en lo espiritual con Dios, amén. Y podemos estar bajitos porque podemos tener todavía pecados ocultos que tenemos guardados y que ni a Dios no nos hemos atrevido a contárselo, ¿no? Podemos tener problemas que nos avergüenzan y que dices, no, ¿cómo se lo voy a contar a mi amigo? ¿Qué va a pensar de mí? O cosas que hicimos que todavía nos avergüenzan, que no nos sentimos con esa confianza de llegar y contárselo a alguien, y menos a Jesús, porque llegamos a pensar, si Jesús se llega a enterar de lo que hice, no, pues, ¿cómo es posible que yo le voy a contar eso a Jesús? Hermano, Dios ve todo, amén. Se lo contemos o no se lo contemos, Dios lo ve, amén. Pero Dios quiere que, a pesar de que Él ya sabe lo que hemos hecho, lo que hemos cometido, Él quiere que lleguemos y se lo platiquemos a Él, amén. Él quiere que tengamos esa relación con Él y tengamos la confianza de poder contárselo a Él, amén. Y si sentimos que nuestra condición es pequeña, bajita, chaparrita, chiquita delante de Dios, nosotros debemos de buscar de Dios. Zaqueo, a pesar de su condición pequeña y que no podía a lo mejor meterse entre la multitud porque sabía que él era chiquito, él no se detuvo, amén. Aún sin saber que ese instante lo iba a cambiar. Aún sin saber que a lo mejor ese esfuerzo que él hizo, porque yo me imagino que él era muy pequeño para trepar un árbol. Si yo, que estoy grande, no puedo trepar un árbol, amén. Pero él
tanta era su curiosidad por saber quién era, que él dijo, pues yo quiero ver quién es. Él se trepó a ese árbol y cuando logró ver que podía ver las personas que pasaban, él estuvo contento, amén. ¿Por qué nosotros al ver esto no nos motivamos? Me siento que no tengo una buena relación con Jesús, busco más de Él, intento acercarme más de Él. Sé que a lo mejor Zaqueo batalló para subirse a ese árbol, porque no era algo fácil, más la condición que él tenía. Ahí no menciona que él batalló, pero supongo yo que alguien pequeñito para subir un árbol ha de ser batalloso. Pero él no se puso a pensar, es que estoy bajito, y no se quedó mirando el árbol, así que no, pues sí está alto, no. Él tomó el impulso que tenía y él subió, amén. ¿Cuántos de nosotros estamos queriendo hacer el Zaqueo, pero estamos delante del árbol nada más viendo que está alto, me puedo caer, me puedo raspar, me puede pasar algo, amén? Muchos estamos solamente viendo ese árbol y pensando lo malo que puede pasar si llegamos a subir, amén. Pero Zaqueo se impulsó y él subió porque él tenía un objetivo, amén. Y el resultado que tuvo de haber hecho eso, de haber tomado ese impulso y subir, fue que consiguió un amigo, y no consiguió a un amigo cualquiera, que consiguió a alguien especial, amén. Consiguió a alguien que aunque sabía que no iba a poder frecuentar a lo mejor cada fin de semana a Jesús, pero digo que su corazón quedó lleno, amén. Su corazón a lo mejor le dio esa felicidad que Zaqueo necesitaba. A lo mejor la condición que él tenía de no tener tantas amistades lo llegó a tener a alguien amargado, a alguien que no podía ser feliz, pero al tener a esta amistad, él lo recibió todo y todo en un momento que tuvo con Jesús, amén. Y algo interesante que pasó con Zaqueo fue que él nunca se cohibió, él nunca se puso a lamentar la condición que él tenía, él nunca se puso a lamentar que no podía, o a lo mejor cuando Jesús le dijo que iba a entrar a su casa, él no se puso a ver, es que mi vida cómo está. A lo mejor otra persona le pudo haber dicho, no, Jesús, mejor no entres a mi casa, o no, ¿cómo Jesús va a entrar a mi casa sabiendo lo que soy? Zaqueo nunca se cohibió, Zaqueo nunca dijo, pues regresa dentro de un mes, Señor, en lo cual yo a lo mejor me compongo, medio alisto mi casa ahí para recibirte, ¿no? Él aceptó su condición, él sabía lo que era, pero sabía que alguien había puesto la mirada en él y que las cosas ya no iban a ser igual, amén. Y dice que a veces nos hace falta correr al Señor. Si en ocasiones tú estás nada más observando lo que Dios hace en la vida de otras personas, tú corre hacia eso, amén. Tú acércate, tú trepa ese árbol, tú busca la manera de tener ese encuentro con Jesús, amén. A lo mejor vemos en ocasiones que Jesús hace grandes cosas, que Dios hace grandes cosas en la vida de tantas personas, y a veces solamente nos quedamos como espectadores, observando, viendo, mirando lo que Dios hace en sus vidas, pero tú te sientes que Dios no puede hacer eso en ti, amén. O no te sientes que Jesús va a voltear a mirarte, o que Él se va a interesar en ti. Y eso es lo que hace un amigo, amén. Yo le digo a mi mamá que yo soy muy sociable, siento que hago amigos muy rápido, amén, porque soy muy hablantina, hermano. Yo hablo mucho, hablo hasta por los codos, amén. Y en ocasiones yo me pongo a pensar, yo hablo tanto, cuando a veces me reúno con amistades, yo digo, a lo mejor tal persona me quería decir algo, y yo hablé tanto y tanto y tanto que nunca le di oportunidad para que me pudiera contar algo que sentía, ¿no? Y yo en ocasiones hasta les digo, si quieres decir algo, interrúmpeme, o sea,
o dime, oye, ya hablaste mucho. Y creo que podemos ver que tenemos que ser amistades que procuren saber cómo está tu amigo, ¿no? Debemos de tomar ese ejemplo de Jesús, amén. Y siempre recomendarles y presentarles a ese amigo incondicional que tú tienes, que a lo mejor si tu amistad te está diciendo un problema que tiene, tú le puedes decir, no, pues a lo mejor aconsejarlo, ¿no? Pero al final decirle que tú tienes un amigo para presentarle a él, que si tú en ese momento no tienes palabra para él, él lo va a tener para toda su vida, darle palabra a esa persona que lo necesita, amén. Y en ocasiones también es necesario saber cómo está ese amigo, esa amiga, saber identificar qué es lo que necesita, amén. Tener una buena relación con esa persona, porque yo en lo personal, a veces, como les digo, yo hablo mucho y les comento, tengo muchas amistades, pero he pasado por momentos, hermanos, difíciles con mis amistades. Hubo un tiempo en el cual muchas amistades mías se suicidaron, amén. Y eran amistades, una de las personas que se suicidó era una amiga mía que iba conmigo en la universidad, la conocía desde la secundaria, y yo a ella la veía feliz, contenta, siempre nos veía medias achicopaladas ahí, ella siempre llegaba con una energía y nos hablaba, nos hacía reír, amén. Y yo le digo a mi mamá, yo siempre la vi así, pero yo nunca le pregunté cómo estaba o si ella necesitaba algo. Yo nunca me preocupé a lo mejor de saber qué era lo que ella vivía, como yo la veía feliz, contenta. Yo nunca me preocupé por saber qué es lo que ella sentía, amén. Y siéndole sincero, yo nunca me preocupé por hablarles de Dios, de Jesús. Yo sabía que ella no era de la misma religión que yo, pero nunca me preocupé por eso. Yo nunca me preocupé, y eso que yo convivía con ella, era muy amiga mía. Y yo siempre le digo a mi mamá, ¿cómo es posible, ma? Un día antes de que ella falleciera, días antes que ella falleciera, ella platicó conmigo, me dijo que ya venía mi cumpleaños, que no iba a poder venir a verme, pero que su cumpleaños nos íbamos a ver y que hicimos planes, ¿no? Ella falleció días antes de que fuera su cumpleaños, amén. Y le digo a mi mamá, ¿cómo pude haber platicado con ella un día antes de que ella falleciera? Ella me envió mensajes, ella reaccionó a algunas fotos que teníamos juntas, comentó fotos. Le digo a mi mamá, ¿cómo no se me ocurrió mandarle un mensaje? Amén. Y yo entendí que a lo mejor ella estaba pasando momentos difíciles. Y Jesús sabía que a lo mejor Zaqueo, él como no tenía a quién contárselo, estaba pasando momentos difíciles, estrés, a lo mejor tristeza. Y sin que Zaqueo viniera y le contara sus problemas a Jesús, Jesús lo volteó a ver, lo miró y quiso conocer más de él, amén. Y es algo importante que debemos de querer imitar de Jesús, tener esas amistades que tú te procures, que procures saber. A lo mejor no te va a contar tu amigo toda su vida, ¿no? Pero sí espontáneamente hablarle de Jesús, saber que hay alguien que se preocupa por él, porque no sabemos en qué condición estamos, porque en ocasiones tenemos una máscara, hermano, que procuramos ser, no, pues esa niña se ríe de todo, esa niña siempre anda contenta, pues tiene a su mamá, a su papá, pues ella vive bien, pero no sabemos lo que hay en su corazón, amén. Y Jesús sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso Él viene a darnos una amistad sincera, amén. Él viene a curar todo eso que a lo mejor nos está haciendo daño, amén. Por eso Él quiere entrar a nuestra casa, amén.
Y Jesús era amigo de todo mundo. Él no hacía etiquetas como a lo mejor la sociedad a veces hace, que hace etiquetas por persona. Jesús no. Jesús fue un amigo de pecadores, amén. Pero algo importante, el que Jesús fuera un amigo de pecadores no significaba que Jesús amaba el pecado que ellos hacían. Amaba al pecador, amén. Él no amaba las cosas que ellos hacían, amén. Y él quería tener una amistad con ellos porque sabía que en esa intimidad que tenían él podía cambiar su vida, amén. Y ya para terminar, hermanos, vamos a ver en San Juan 8:11, amén. San Juan amén. Si alguien ya encontró en San Juan 8, que me pueda dar lectura. Amén. Amén. En esta porción de la Biblia habla de una mujer que la encontraron haciendo adulterio, amén, practicando el adulterio, amén. Y dice que por la mañana, en el 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Jesús iba llegando y dice que llegó el pueblo, ¿no? Imagino que el pueblo molesto, enardecido, y traían a la mujer que la habían encontrado haciendo el acto del adulterio, amén. Pero algo que veo interesante es la actitud de Jesús. Él no se admiró, dijo: ay, ¿qué pasó? O sea, no, simplemente él dice que él estaba agachado, me imagino que a lo mejor estaba escribiendo, jugando en la tierra con su dedo, ¿no? Y él escuchaba lo que el pueblo le decía, ¿no? Y él escuchaba la inconformidad que el pueblo sentía. Pero él algo les dice importante: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él los puso a pensar: bueno, si ustedes dicen que a lo mejor son muy santos, espirituales y nunca cometen algo malo, pues sí, que el primero que se sienta así arroje la primer piedra. Y algo interesante, ninguno se atrevió a aventar alguna piedra contra esa mujer. Y en el 11 Jesús le dice, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Jesús, sabiendo la condición que tenía esta mujer, él no la cuestionó. Él simplemente le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Jesús perdonó el pecado de esa mujer, amén. Pero ¿por qué Jesús perdonó el pecado de esa mujer? Amén. ¿Por qué creen que Jesús tampoco la juzgó y perdonó? Amén. La respuesta está en San Lucas 19, donde estábamos dando lectura, en el versículo 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Si tú te sientes perdido o llegaste a sentirte perdido, dice que el Hijo del Hombre eso vino,
a buscar lo que se había perdido, amén. Si tú eres la número 100 de esas ovejas que Jesús tiene, a lo mejor te perdiste del rebaño, estás perdida, dice que Jesús dejó a esas 99 y fue detrás de la número 100, amén. En algún momento yo fui una de esas número 100, fui a lo mejor la número 100 y Jesús tuvo ese amor, esa amabilidad de que fue y me buscó, amén. A cada uno de nosotros llegó Jesús y nos buscó. Y Jesús sigue buscando a muchas de esas ovejas número 100, amén. Así que si tú te sientes a lo mejor perdido o sientes que Dios no va a perdonar lo que has hecho, Jesús vino a eso, a buscar lo que se había perdido y Jesús va a hacer un cambio en ti, amén. Jesús viene a ser un amigo fiel a ti, Jesús viene a poner la mirada en ti y Jesús viene dispuesto a cambiarnos, amén. En esta hora, eso les quería compartir, hermanos, presentarles a un amigo que a veces se nos olvida. Creo que tenemos tantas definiciones de Dios, de Jesucristo, como nuestro Salvador, nuestro Padre, y a veces se nos olvida en momentos que Jesús también es nuestro amigo, amén, que podemos tener esa confianza con Él de contarle lo que nosotros pasamos, lo que nosotros vivimos, lo que sentimos, amén, y Él no nos va a juzgar de ninguna manera. Él nos invita a que busquemos más de Él, que si pecamos, Él lo perdona, pero que ya no lo volvamos a hacer, amén, que es lo importante, tener el arrepentimiento, amén. Saber que Jesús nos perdona, pero no por eso seguir haciéndolo, amén, sino seguir buscando de Jesús cuando lleguen las pruebas o cuando sientas que eres tentado, busca más del Señor, Él te dará la respuesta, Él estará ahí como un amigo fiel, un amigo amoroso hacia ti y en Él puedes confiar, amén. En esta hora, pues era lo que yo tenía para compartirles. Mi mensaje era pequeño, no sé si me extendí mucho, hermanos, pero sabemos que Dios va a hablar a nuestra vida, amén. Sabemos que Dios tiene algo para nosotros y a lo mejor si me salió un poco de lo que yo traía, creo que Dios tiene palabras con nosotros. Yo ayer les comentaba a los jóvenes que para hacer este mensaje yo ya tenía uno como terminado y todo, pero en la noche me puse a escuchar alabanza y me empezaron a venir muchas cosas a mi cabeza, me puse a meditar en la Biblia, me salieron tantas cosas que yo no tenía pensadas y tuve dificultades porque hasta me enfermé, hermanos, me pasó de todo. Ahí andaba media mal, pero Jesús tiene propósitos con nosotros, hermanos, y sabemos que Jesús en esta hora quería hablar acerca de esto, nos quería recordar que Él es un amigo